Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Vamos a comenzar y esperemos que los compañeros se unan en el transcurso de la clase. Por favor, para empezar, busquen sus libros de Ciencias Naturales y ubíquense en la página 156. Libro de Ciencias Naturales, página 156. Buenos días, Emily. Buenas tardes. Por favor, busca tu libro de Ciencias Naturales y ubícate en la página 156. Bueno, el tema que vamos a ver son los procesos geológicos y las extinciones masivas. Ya habíamos hablado de cuáles son las placas tectónicas, cuál es la evolución de la Tierra y empezamos a hablar levemente de lo que son las extinciones, ¿sí? Las extinciones de especies. Pero vamos a hablar de lo que son las extinciones masivas que yo les había hablado anteriormente, de las sucesivas extinciones que hubo en el planeta Tierra, acabando con una gran variedad de ecosistemas, de vida animal, de vida vegetal. ¿Ok? Entonces está súper interesante el tema de hoy, presten bastante atención. Hace millones de años la Tierra estaba poblada por dinosaurios. Se cree que estos habitaron el planeta durante 180 millones de años, aproximadamente, desde hace 245 millones de años hasta hace 65 millones de años. La causa de su extinción puede deberse a un meteorito que impactó el planeta. Entonces, eh, las extinciones que hubo, chicas, fueron de diferentes índoles, ¿sí? Hubo por meteoritos, que se cree que fue el que terminó con los dinosaurios, hubo sucesivas glaciaciones, erupciones volcánicas. Entonces, estos dinosaurios eran súper gigantes, era una cadena de animales que era muy, muy, muy grande para el planeta, terminó por extinguirse, dando paso a una nueva era con animales muchísimo más pequeños y un ecosistema más sostenible. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de los procesos geológicos. Para investigar la historia de la vida en el planeta Tierra, los investigadores y científicos estudian el registro fósil que se encuentra en las rocas. Ya vimos la clase pasada que es un registro fósil, ¿ok? Entonces, ellos en base a esas huellas que encuentran en las rocas, en diferentes lugares, les dan pistas para poder estudiar qué animal fue ese, qué organismo fue ese, hace cuánto tiempo vivió. Esto se da, claro, con la nueva tecnología y por el uso del carbono 14, que este carbono 14 les da los datos de cuántos años tiene ese fósil. ¿Ok? Entonces ahí puede plantearse, empezarse a plantear las diferentes hipótesis de cuándo pudo haber existido este organismo, cuándo se pudo extinguir y por qué. Este registro es un documento histórico en donde existen huellas que explican los acontecimientos del pasado. La geología es la ciencia que intenta reconstruir la historia de la Tierra, es decir, los cambios o alteraciones que ha experimentado desde su origen. El tiempo geológico es el periodo que ha transcurrido desde que la Tierra se formó hasta la actualidad. La unidad del tiempo geológico es millón de años. La formación y la transformación del relieve y el paisaje de la Tierra se origina gracias a los procesos geológicos que funcionan a través de los agentes geológicos externos e internos responsables de estas transformaciones. Entonces aquí estamos hablando ya de la formación de relieves y del cambio que hubo en la Tierra desde el principio hasta ahorita. Ya vimos lo que son la importancia de las placas tectónicas y las placas tectónicas que existen, ya sabemos que son placas que están fragmentadas y que están en continuo movimiento de forma horizontal.
esta interacción entre placas, ya sea alejándose o ya sean chocando, uniéndose una debajo de otra, forman lo que son los relieves. ¿Qué son relieves? Montañas, cordilleras, volcanes. Entonces, este proceso geológico de las placas tectónicas dio origen al planeta como lo conocemos hoy en día. ¿Que está en continuo cambio? Sí. ¿Que lo sentimos? No, porque son mínimos. Pero al transcurrir millones de años podemos ver una gran transformación de toda nuestra capa terrestre. ¿Ok? Entonces aquí está hablando de que esto se da gracias a agentes externos y agentes internos. Agentes externos, choque de placas tectónicas, formación de relieve, ¿sí? Un agente interno puede ser la erosión, cuando por las sucesivas lluvias o contacto de agua con la superficie, las rocas o la tierra se va desgastando, ¿ok? Esto también modifica lo que es nuestro ambiente. ¿Cuáles son los agentes geológicos externos? Entonces, por favor, Aileen, ayúdame a leer los agentes geológicos externos. Agentes geológicos externos. Estos actúan con base en la influencia del agua, el viento, el calentamiento provocado por la radiación solar y la fuerza de la gravedad. Los agentes geológicos externos pueden ser activos o pasivos. Pasivos, agentes atmosféricos como la temperatura y la humedad, que ocasionan la disgregación de las rocas que no las movilizan. Activos, agentes atmosféricos como el viento y los seres vivos que producen la fragmentación de las rocas y las movilizan. Estos son agua, la lluvia, los ríos, los mares y otras fuentes de agua actúan fragmentando las rocas y arrastrando estos fragmentos hacia otros lugares. Viento, golpea las rocas, las desgasta poco a poco y arrastra las partículas que se desprenden de estas. Seres vivos. La vegetación y los animales provocan cambios en las rocas fragmentándolas o moviéndolas de sitio. Los seres humanos también influimos sobre la modificación del relieve y el paisaje. Gracias. Entonces estamos viendo esto, que nosotros estamos pasando por procesos geológicos continuos que pueden ser de estos tipos, ¿sí? Pueden ser los pasivos, pueden ser los activos y primero se pueden clasificar también en naturales, ¿sí? El medio ambiente modifica nuestro relieve, ya sea por la erosión, esta erosión puede ser por lluvia, puede ser por viento, el cambio de la temperatura, ¿sí? Como está subiendo la temperatura, también está cambiando nuestros paisajes, está cambiando nuestros relieves y también por los seres vivos. Entonces, todos estos cambios los registran los geólogos, porque ellos estudian este cambio de relieve que hay en la superficie, ¿ok? Tenemos también unos agentes geológicos que son internos, es decir, esto ya va influenciado con las placas tectónicas, ¿ok? Entonces, Emilia, porfa, ayúdame a leer los agentes internos. Perdón, profe, ¿en qué parte? En la página 157, agentes geológicos internos. Internos. Sí, internos. Agentes geológicos internos. Su origen es el calor interno de la Tierra que ocasiona cambios sobre la corteza terrestre a través de erupciones volcánicas o sismos. Son considerados constructivos porque forman o deforman el relieve terrestre. Se manifiestan por medio de movimientos lentos o bruscos que ocurren sobre la superficie terrestre como los terremotos. Los volcanes tienen aberturas de la corteza terrestre que alcanzan zonas muy profundas en la Tierra. Por allí sale magma al exterior junto con humo, llamas y materia encendida o derretida, lo que provoca cambios en el relieve terrestre. Ok, gracias. Entonces estamos viendo que estos cambios internos geológicos se dan esto por el movimiento de las placas tectónicas que generan las erupciones volcánicas, tsunamis, sismos, terremotos, y eso también modifica nuestro relieve, ¿ok? Hay unos diferentes tipos de sismos,
pero cuando hay el tipo, decimos que las placas tectónicas chocan, pero después se alejan, ¿sí? Lo que hace es que el magma que está en la capa interna de nuestro planeta suba y modifique el relieve, entonces se crea una nueva capa de corteza. Entonces, estos agentes internos también modifican de gran manera nuestro relieve. Extinciones masivas en la Tierra. Se cree que en los últimos 500 millones de años se han dado 5 extinciones masivas en el planeta, o sea, totales. Una extinción es la desaparición de un gran número de especies en un periodo de tiempo. Del total de especies que han habitado el planeta, se calcula que aproximadamente el 99% ha desaparecido durante las extinciones masivas y ha quedado solamente el 1% en la actualidad. Imagínense, nosotros tenemos el 1% de las especies y miren la cantidad tan grande que todavía se sigue descubriendo y se creen que ha desaparecido el 99%. Las 5 extinciones masivas se dieron en el Eón Fanerozoico, ya lo vimos anteriormente, en las eras Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. Los geólogos señalan diferentes causas para que estas extinciones se hayan presentado. Primero, evidentemente, los cambios climáticos, glaciaciones extremas o calor extremo, caída de meteoritos que impactaron con la Tierra, meteoritos muy grandes, las erupciones volcánicas, porque antes habían muchos volcanes, entonces imagínense esa gran cantidad de volcanes y erupcionando, pues acaba con todo. Cambio en el nivel del mar. El nivel del mar, chicas, han tenido durante todos estos años un ascenso y un descenso. Cuando hubo el descenso oceánico fue que se crearon los estrechos de Bering por el norte y así es que Asia y África se podía conectar con América del Norte, porque ahí no había agua, el agua estaba muy baja. Entonces se creó ese estrecho por donde las primeras poblaciones empezaron a migrar. Pero luego esto, o sea, no había tanta agua en los océanos, se cree que era porque había mucha salinidad, mucha salinidad. Entonces esta salinidad provocó esto. Entonces, con el paso del tiempo, sí, empezó a cambiar lo que es los factores del agua del océano y el nivel del agua empezó otra vez a subir, cerrando el estrecho de Bering. Entonces, los cambios de niveles de mar en algún momento de esa subida y bajada pudo haber subido mucho, ahogando a las especies. Las glaciaciones, sí, cuando todo se volvió hielo, las explosiones de supernovas gigantes, es decir, habían estrellas muy cerca al planeta Tierra que impactaron gracias a la gravedad a nuestro planeta y envenenamiento de los mares por la gran cantidad de residuos tóxicos que había, ¿sí? Moléculas que todavía no estaban reciclando, seguían muy tóxicas para los animales o los seres vivos que habían ahí en ese momento. Entonces vamos a estudiar estas glaciaciones para entenderlas un poquito más. Entonces, las 5 extinciones masivas. La primera extinción masiva que se cree que hubo fue en la era paleozoica, hace 440 millones de años. ¿Cuáles fueron las causas? Hubo un enfriamiento global y bajas en el nivel del mar. El mar estaba muy, muy, muy bajito. ¿Okay? En la segunda extinción fue la era también paleozoica, 416 millones de años, ¿sí? Pasaron cuánto, casi, casi 30 millones de años, 25 millones de años pasaron. Y se dio la segunda. Igualmente hubo enfriamiento global, aumento del dióxido de carbono debido a la forestación, es decir, habían incendios forestales y también creo que fue por las erupciones volcánicas constantes. Y un impacto de asteroides. Eso terminó con toda la vida en el planeta. La tercera extinción masiva fue en la era mesozoica, hace 299 millones de años, ¿sí? 150 millones de años después,
por las erupciones volcánicas, el impacto de asteroides y el cambio climático. La cuarta extinción masiva también fue en la Mesozoica, 251 millones de años, y fue ¿por qué? Por los cambios climáticos graduales, erupciones volcánicas, un enfriamiento y también un impacto de asteroides. Y la quinta en la Cenozoica, que es en nuestra era, pero imagínense, hace 145 millones de años, igual, cambios climáticos graduales, erupciones volcánicas e impacto de asteroides. ¿Ok? Entonces, en estas 5 extinciones se murieron una gran cantidad de especies. Página 158. En la primera extinción, que se dio en la era Paleozoica hace 450 millones de años, los organismos vivían en el mar y unas 100 especies biológicas se extinguieron. Esto representó el 85% de las especies de la fauna de la Tierra. Las plantas terrestres se encontraban únicamente en ambientes donde se combinaban las zonas continentales y las marinas. ¿Ok? Entonces, imagínense la cantidad de especies que murieron en la primera extinción, el 85%. Luego, en la segunda extinción, ¿sí? Que fue casi 25 millones de años después, la vida en los océanos era abundante, volvió a regenerarse, volvió a surgir y había una gran variedad de peces. Por esta razón se conoce este periodo como la era de los peces. Se formaban grandes arrecifes de coral. La vegetación se extendió, aparecieron plantas con semillas y empezaron a crecer los bosques. Durante este periodo se formaron los yacimientos de petróleo y gas. Un 70% de las criaturas marinas desaparecieron. Recuerden que los fósiles de todos estos organismos, con el paso del tiempo en su sedimentación, se convirtieron en hidrocarburos, ¿sí? Por la gran cantidad de carbono y de hidrógeno que poseían sus cuerpos, que hoy nosotros lo aprovechamos para nuestro beneficio, sí, el petróleo. La tercera extinción. En este periodo se formó la Pangea, ¿sí? Esa unión de todos los continentes que estudiamos la clase pasada. Los continentes formaron un solo bloque. La fauna era abundante con invertebrados, peces, reptiles y anfibios. También la flora se extendió especialmente con helechos y coníferas y es considerada como la gran mortandad. El 90% de las especies murió y 7 de cada 10 especies terrestres, 7 de cada 10 especies terrestres y 9 de cada 10 especies marinas. La tercera extinción. ¿Qué pasa con la tercera extinción? En la tercera extinción empezaron a salir nuevas especies, pero sobre todo empezó a salir bastantes especies vegetales. Lastimosamente eso acabó con todo. Con la cuarta extinción, los dinosaurios dominaban este periodo. Aparecieron también los primeros mamíferos. La separación de las placas tuvo gran actividad y se inició la separación de la Pangea. La extinción masiva fue severa en los océanos, un 75% de los invertebrados marinos. Hubo poca afectación en los espacios terrestres. Los dinosaurios que sobrevivieron se adaptaron y evolucionaron. Las causas de esta extinción no están bien definidas, pero la ciencia no ha logrado definir qué causó esta cuarta extinción, pero se cree que fue por un meteorito gigante que acabó con todas estas especies. Tuvo que ser algo bastante fuerte para acabar con las especies más grandes del planeta en que haya existido. Y venimos con la quinta extinción, que fue apenas hace 150 millones de años. A finales de este periodo se formó más del 50% de las reservas de petróleo. ¿Por qué? Por la gran cantidad de dinosaurios, de organismos tan grandes que murieron, pues obviamente los sedimentos fueron mayores. También las especies de árboles que conocemos ahora se originaron en este periodo. Además de los dinosaurios, había poca existencia de especies terrestres. En los océanos ya existían especies como las que conocemos ahora. El 50% de las especies biológicas desapareció con el impacto de un gran asteroide sobre la superficie de la Tierra que provocó la radiación cósmica. Ya hablamos de la radiación, este tipo de energía que es muy potente, energía lumínica, calórica y tóxica. Entonces, como este asteroide vino del exterior, vino con esta radiación que mató a todas las especies que estaban en ese momento.
Se dice que esta quinta extinción pues se dio en la era cenozoica, que es la era actual, en el eón actual que nosotros estamos, y se dice que hubo especies que sobrevivieron y que vemos hoy en día, que se han evolucionado y que se han adaptado. Una de esas especies pudo haber sido el cocodrilo, ¿sí? La tortuga, el dragón de Komodo, algunos tiburones, ¿sí? Porque esto pasó hace, bueno, 150 millones de años y se dice que hubo un tiempo donde ellos estuvieron evolucionando, evolucionando y lo vemos hoy en día. Por eso es que estos animales, sobre todo los reptiles, ¿sí? Tienen un aspecto bastante peculiar porque se asemejan, según los estudios, a los animales que existieron en la era de los dinosaurios, ¿ok? Entonces, registro paleontológico de la Tierra. Aquí hay algunos registros de qué fue lo que sucedió en una línea de tiempo. Hace 15 mil millones de años, realmente son 13.700, ¿sí? Ocurrió el Big Bang. Con la formación del Big Bang, la explosión de esta cantidad de materia, la creación de átomos, de energía, de la luz, ¿sí? Se formó la Tierra hace 4.600 millones de años. Luego se dio el origen a la vida. ¿Por qué se llama arqueana? Porque era una vida bastante primitiva, solamente había gases tóxicos, volcanes, ¿sí? Entonces, ese fue lo primero que se conoció luego de la formación de la Tierra. Luego llegaron, y en la arqueana pues estaban las archibacterias o las arqueas, que son las bacterias que empezaron a evolucionar, ¿sí? Solamente habían células y bacterias. Luego de un montón de años empezaron a salir los primeros invertebrados. ¿De dónde? Del mar. En el mar se originó la vida que fue ya en la era paleozoica. Aparecieron los primeros peces. Estos peces empezaron a evolucionar, se convirtieron en anfibios, ¿sí? Empezaron ya a salir del mar y a tener contacto con la tierra. Y vino lo que es la era mesozoica, donde estuvieron los primeros dinosaurios. Ya aquí ya había vegetación, ya habían mamíferos también. Aquí están los primeros mamíferos. Luego se crearon las aves, que las primeras aves pues dieron origen a las aves actuales, ¿sí? Luego hubo la extinción de los dinosaurios en primera, en los primeros años de la era cenozoica. Mueren estos dinosaurios y vuelven a resurgir una nueva especie más pequeña y salieron los primeros primates. Luego de otra vez de peces, reptiles, mamíferos, se vieron por primera vez los primates. ¿Qué se dice? Que a pasar de los años, en unos 6.000 años, ¿sí? 6 millones de años, perdón, salieron los primeros homínidos, que fue gracias a la evolución de estos. Y estos homínidos dieron paso a los primeros seres humanos hace unos 50.000 años. Hace unos 50.000 años. Y las primeras civilizaciones se vieron hace unos 11.000 años más o menos. Es decir, que de los primeros seres humanos, ¿sí? A las primeras civilizaciones donde están totalmente ya transformados pasaron unos 40.000 años, ¿ok? En ese proceso evolutivo. Entonces, esta es la línea del tiempo de cómo pudo haber pasado las cosas, ¿ok? Esto pues son teorías científicas para tratar de darle un sentido y explicación a las cosas. Que son verdaderas, son teorías científicas, ¿sí? Están en estudio y bueno. Entonces, la teoría de la Tierra está dividida en cuatro grandes categorías conocidas como los eones, ya los vimos, y cada eón tiene una era. Estas eras a su vez están divididas por periodos. El eón adeico, que lleva a unos 4.567 a 3.800 millones de años, comienza con la formación de la Tierra. Se cree que la Tierra colisionó contra un objeto celeste y empezó a formarse la Luna y el satélite natural del planeta. Luego de que ocurriera el Big Bang, chicas,
y se empezaron a crear la materia y esta materia a su vez, con el paso del tiempo, dio origen a los átomos, dio origen a los primeros planetas, ¿sí? Había bastante energía y todo estaba bastante desordenado. Entonces se cree que nuestro planeta Tierra se originó cuando colisionó con otro planeta. Entonces esta colisión hizo que esa nueva materia que estaba en choque se volviera a unir mediante la gravedad y se formó nuestra Tierra con nuestro satélite natural que fue la Luna. Luego viene el León arcaico, ¿sí? 3.800 a 2.500 millones de años. El núcleo interno de la Tierra se solidificó y comenzaron a surgir las primeras moléculas. En el León precámbrico, 2.500 a 542 millones de años, la atmósfera tuvo oxígeno, se originó la vida unicelular. Las áreas que pertenecen a este eón son la arqueana y la proterozoica, ¿sí? Que vimos aquí arriba. Y después viene el eón fanerozoico o fanerozoido, 452 millones de años hasta la actualidad. En este eón pertenecen las eras paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas. Entonces son bastantes divisiones un poco complejas y estas son dichas a grosso modo porque todavía hay muchísimas más subdivisiones, ¿sí? Dentro de los eones, estos son los 5 eones y nos están hablando de algunas eras, pero dentro de estas eras hay periodos que son mucho más específicos. Sus nombres son bastante extraños y bueno, no vale la pena tampoco ver detalladamente esto, pero para que ustedes sepan que cada periodo se divide porque hubo un hecho importante. Nació una nueva especie, se conoció una nueva especie, hubo una gran extinción, por eso es que se pueden clasificar por la cantidad de acontecimientos que pasaron justamente en este momento. ¿Qué hace el paleontólogo? ¿Cuál es su trabajo? Bueno, la paleontología es la ciencia que requiere de muchos estudios, preparación y del conocimiento de diferentes disciplinas científicas. Un paleontólogo se especializa en estudiar los seres que llevan muertos hace millones de años. ¿Cómo lo hace? Primero, descubriendo los yacimientos. Mediante sus teorías, mediante instrumentos, ellos pueden encontrar ese yacimiento, un yacimiento en específico. Y luego lo que hacen es recolectar estos fósiles. Clasifican los fósiles encontrados, conservan los fósiles, limpian estos fósiles y por último los someten a la prueba del carbono 14 para ver cuántos años tiene esa especie, de qué años datan, ¿sí? Y así poderlos encajar en qué era o en qué periodo viene esto y poder solidificar su teoría, ¿ok? Ahorita se están consiguiendo muchísimos más yacimientos y bastantes huellas arqueológicas, entonces, bueno, esto es un descubrimiento bastante interesante para nosotros, ¿ok? Entonces, para la próxima clase vamos a reforzar estos conocimientos con las hojas de actividades, ¿sí? Entonces, chicas, ¿está claro todo esto hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicas? No. ¿No? Bueno, entonces No. voy a preguntarles yo a ustedes. ¿Los procesos geológicos que nosotros conocemos en nuestra Tierra pueden cambiar o se mantienen así constantes? ¿Se mantienen estables? ¿Qué piensan ustedes, según lo que hemos estudiado? ¿El relieve en nuestra corteza permanece constante o sufre cambios? Puede cambiar. Puede cambiar. ¿Y mediante qué agentes puede cambiar este relieve? El de placas tectónicas. Ok, movimiento de placas, eso es un agente interno. ¿Qué más? ¿Qué más? Están La los, erupción de... están los internos y están los externos. Dígame un externo.
¿puedo decirle yo? Ajá, dígame. Con el agua, o sea, la lluvia, los ríos, los mares. La erosión, ¿sí? Eso se llama erosión. Muy bien, la erosión del agua. También esta erosión puede ser del viento, ¿ok? Y pues también puede ser una erosión artificial que es por el hombre, que socave la superficie. Perfecto. ¿Cuántas extinciones masivas ha existido en nuestra historia? ¿Cuántas extinciones? 5. 5 extinciones masivas, ¿ok? ¿En cuáles eras se dieron estas extinciones? ¿Quién me nombra las eras? Están en la página 157. Fanerozoico, Fanero- paleozoica, mesozoica y cenozoica. Muy bien. El Fanerozoica engloba estas 3 eras, ¿sí? Ajá, que son el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. Muy bien. ¿En qué era estaban los dinosaurios? ¿En qué era empezaron a habitar los dinosaurios? ¿En la Paleozoica, en la Mesozoica o en la Cenozoica? Ajá. ¿En qué era? En la Mesozoica, Muy bien, en la Mesozoica. ¿Y en qué era se extinguieron? en la era Cenozoica, Muy bien. Ahora díganme, estas extinciones, ¿cómo pudieron haber sido estas extinciones? ¿Qué se cree que pudo haber influenciado en que hubo estas extinciones masivas? ¿Cuáles son los componentes, los elementos, las causas, mejor dicho? Ujú. Falta de alimentos. Falta de alimento, ¿me dices? O sea, una. Bueno, falta de alimentos científicamente no, no. Pero podría ser para los animales pequeños. Podría ser. Bueno, otra, Los cambios climáticos, cambios climáticos, otra, cambios en el nivel del mar, cambio en el nivel del mar, muy bien, ¿qué más? Meteoritos, glaciaciones, contaminación de los mares, de la atmósfera, ¿sí? Enfriamientos. Entonces, esas son las causas, ¿ok? ¿Cómo hace un paleontólogo para saber cuántos años tiene un fósil? ¿Cómo hace un paleontólogo para estudiar cuántos años tiene un fósil? Chicas, lo que vamos a decir en la página 159. Los paleontólogos le aplican a sus fósiles el carbono 14 y el carbono 14 arroja en qué años pudo haber vivido esta especie, ¿ok? Para la próxima clase, el día miércoles, les voy a mostrar un poquito de cómo funciona el carbono 14 para que ustedes tengan una mejor idea, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar un videito para que ustedes comprendan mejor cómo trabajan los paleontólogos y cómo es que un elemento nos puede ayudar a saber la edad de algo, ¿ok? Esto no solamente se aplica a fósiles, sino también se aplica por ejemplo, a los árboles para ver cuántos años tienen. Se le aplica hasta incluso hasta a la ropa cuando encuentran esos yacimientos, ¿sí? Se le aplican a ropa, ya hablando de arqueología, ¿no? A cosas hechas en metal, cosas hechas en madera, a cerámica, igual se le aplica el carbono 14 y este arroja más o menos entre qué edad estuvo, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, por hoy culminamos la clase. Nos vemos el día martes, que tengan un buen fin de semana, descansen
y estén pendientes a su plataforma que en un momento les va a llegar la hojita de actividad esta semana, ¿ok? Entonces, hasta luego, chicas. Buen fin de semana.